Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Pastor Jorge Delgado. Quiero darles la más cordial bienvenida a este segundo módulo del Ministerio Internacional Casa de Reyes. Esta es la escuela ministerial, es mi casa, es el módulo 2 y vamos a estar compartiendo el día de hoy acerca de las 5 verdades más importantes del Evangelio del Reino de Dios. Les saluda Jorge Delgado, pastor, fundador del Ministerio Internacional Casa de Reyes. Y la semana pasada, o en el video pasado, si es que no estás llevando la secuencia por semanas, estuvimos hablando acerca de lo que es el Evangelio del Reino de Dios. El día de hoy quiero hablarte acerca de las 5 verdades más importantes de ese Evangelio. Ya escuchamos, ya dijimos que Evangelio significa buenas nuevas o buenas noticias. Y quiero ahondar un poquito más en ese tema y hablarte acerca de cuáles son esas buenas noticias, pero el mensaje central de este evangelio se concentra en 5 verdades fundamentales, básicas, y son las más importantes. No son las únicas, pero sí son las más importantes. Así que comencemos con la primera. Lo primero que tienes que saber es que Dios te ama. Esa es la parte más importante del evangelio. Todo se centra y corre alrededor del amor de Dios. La Biblia dice en 1 de Juan 5, versículo 9 al 10, lo siguiente: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Así que la verdad más importante del Evangelio del Reino de Dios es que la gente tiene que saber, tú tienes que saber que Dios te ama. ¿Y cómo nos mostró Dios su amor? Enviando su Hijo unigénito al mundo. Vamos a mirar lo que dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y aquí es importante poner atención en esta palabra mundo, porque no habla de un grupo en específico, de un grupo de gente de un país en particular, de una raza particular. Está hablando acerca del mundo. Dice que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto es muy importante y esta es la verdad más importante del Evangelio, que tú puedas saber que Dios te ama y que la razón y la base, la raíz del Evangelio es este amor. Y tanto nos amó a Dios que envió a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿No se pierda de qué? ¿Qué significa la vida eterna? Lo vamos a ver más adelante con más detenimiento, pero en primer lugar podremos decir que el deseo de Dios es que no pierdas tu propósito, tu asignación. Lo voy a decir, lo voy a explicar un poco más adelante, pero el segundo punto es igual de importante: tengas vida eterna. El regalo más maravilloso que Dios nos da a través de Jesucristo es la vida eterna, el tener la seguridad que tenemos vida en Dios, vida con Dios después de morir. La piedra angular del Evangelio es la resurrección de Cristo. Y esta resurrección, y no solamente la resurrección, pero la muerte y la resurrección de Cristo nos da a nosotros también esperanza. El día, el momento en que recibiste a Jesucristo, o el día que lo hagas, si es que aún no lo has hecho, en ese día recibirás el regalo de la vida eterna. El verso 17 dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Salvar es guardar, es proteger. Entonces Dios nos quiere proteger, Dios nos quiere salvar de perder nuestro propósito y nuestro destino en Dios. Pero como dije hace un momento, lo voy a ampliar más adelantito. Lo importante ahora en este puntito es que sepas que el amor de Dios es eterno. El amor de Dios ha sido siempre. Jeremías 31:3 dice: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. El amor de Dios no empezó el día de ayer, el amor de Dios
no sucedió hace unos días, hace unos meses. El amor de Dios por nosotros es eterno. Dios es amor. La Biblia declara que la naturaleza de Dios es amor. Y tanto nos ama Dios que nos lo mostró enviando a su Hijo por nosotros. La Escritura nos declara que por cuanto Él nos ama, Él tiene pensamientos y planes de bendición y plenitud para nuestra vida. Juan 10:10 declara lo siguiente: ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Cuando la Biblia habla de ladrón, está hablando acerca de Satanás, el diablo. La asignación de Satanás es la de robar, es la de matar, es la de destruir. Una persona fuera de Cristo está bajo la condenación, el castigo, la influencia de Satanás. Y por eso es de que en sus familias, en sus negocios, en todo lo que hacen, pues hay hurto, la gente está muriendo, enfermedades, los hogares están siendo destruidos. Ese es el trabajo de Satanás, el diablo. Pero Jesús, quien es el Hijo de Dios y quien es Dios mismo también, dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, date cuenta el amor de Dios, porque ese amor de Dios busca que nosotros podamos tener vida y para que nuestra vida pueda ser abundante. La Biblia dice en Jeremías 29:11: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice Jehová, pensamientos de paz, de bien, ¿verdad? Y no de mal, para darles el fin que esperan. Los pensamientos de Dios, por cuanto Él nos ama, acerca de ti y acerca de mí, son pensamientos de paz, son pensamientos de bien y no de mal, para darnos el fin que esperamos. Pero entonces tengo que hablarte acerca de la segunda verdad. Y la segunda verdad es que el pecado interrumpe, corta, mancha los planes de Dios en nuestra vida. ¿Qué es el pecado? Pecado podríamos definirlo como todo aquello que va en contra de los principios y mandamientos que Dios estableció para nuestra vida. Pecado es hacer todo aquello que va en contra de Dios. Y en segundo lugar, que esta es la definición que a mí más me gusta particularmente, es que pecado significa errar al blanco. Y posiblemente no entiendas qué es errar al blanco, pero lo vamos a entender, lo vamos a ver en un minutito más. Dios estableció principios y mandamientos para darle dirección y protección a nuestra vida. Los principios y mandamientos de Dios traen bendición para nosotros. Lo que quiero decir con esto es de que el pecado nos separa de la vida abundante que Dios quiere para nosotros. El pecado es hacer lo contrario a la voluntad de Dios. Pero mucha gente piensa y dice: oye, pero eso de vivir para Dios, eso de conocer a Dios, pues ha de ser muy aburrido porque te prohíben hacer esto, te prohíben hacer aquello otro. Pero lo importante a saber aquí es de que esa no es la verdad. Dios no nos quiere robar nuestra felicidad. Él desea que nosotros disfrutemos la vida, que disfrutemos la salud, que disfrutemos la, la, eh, la prosperidad, la abundancia, el bienestar en nuestros hogares. Pero tenemos que saber que Dios estableció principios y mandamientos que tienen el fin de traer bendición a nuestra vida. No tienen un fin de destruirnos, de hacernos la vida amargada. Al contrario, tienen un fin de proveer bendición para nosotros. La Biblia dice que los mandamientos de Dios no son gravosos. Este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, dice 1 Juan 5:3. Y sus mandamientos, dice claramente la Escritura, no son gravosos. ¿Qué significa? Que quien desea vivir en la voluntad de Dios no se va a encontrar con una vida difícil, con una vida o cargas difíciles de llevar. Entiendo y sé de que hay muchas religiones, hay muchos grupos que tienen muy poco conocimiento o revelación en la palabra de Dios y ponen cargas sobre los hombres que no pueden llevar. Nosotros no predicamos eso. Nosotros creemos que Cristo vino a darnos libertad. Y esa libertad es en todas las áreas de nuestra vida. Pero libertad no quiere decir libertinaje. Libertad quiere decir que Dios nos confía para que nosotros seamos sabios en tomar decisiones que vayan de acuerdo a sus mandamientos y sus principios.
Pecar, dijimos hace un momento, es hacer lo contrario a lo que Dios dispuso para nuestro beneficio y bendición. Cuando yo peco, quiebro un principio y los principios tienen consecuencias buenas y malas. Buenas para quienes obedecen o observan el principio y malas para aquellos que no los cumplen y lo observan. Entonces quiero que te des cuenta que la vida en el Señor no es una vida de reglamentos, de que tienes que hacer esto, de que aquello, esto otro no lo tienes que hacer. Esa no es la vida que Dios planeó para nosotros. La vida que Dios planeó para nosotros es una vida donde Dios nos da un libro, que es la Biblia, que está lleno de mandamientos, que está lleno de principios, y que si tú y yo somos lo suficientemente sabios, aplicaremos porque al hacerlo traeremos bendición para nuestra vida. Te voy a dar un ejemplo. Hablemos de la ley de la gravedad. La ley de la gravedad puede ser usado para tu bien o para tu contra. Para tu bien si la sabes utilizar, si la sabes observar. Para tu contra si la quieres de manera necia quebrantar. O sea, en otras palabras, si yo me subo a la azotea de una casa, de un edificio, y simplemente decido que voy a quebrar la ley de la gravedad y decido dar un brinco, ¿verdad? Pues obviamente voy a tener una consecuencia porque hay una ley que me dice que todo lo que sube tiene que bajar, que hay una fuerza gravitacional que me va a jalar hacia el centro de ese centro gravitorio. Así que si yo corrompo o quiebro esa ley, voy a tener una consecuencia, posiblemente un hueso quebrado, no sé, un chipote, no sé lo que te pueda pasar. Pero si yo observo y trabajo con base a la ley y la entiendo, le puedo sacar beneficio. Nosotros vemos aviones, vemos eh, naves espaciales, que todas ellas han aprendido a usar esas leyes para su beneficio. Esto es lo que yo quiero que tú puedas entender el día de hoy. Los mandamientos de Dios no son para que vivas una vida aburrida, son para que vivas una vida bendecida. La Biblia establece en Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si alguien practica de manera continua el pecado, la consecuencia de ese pecado será inevitablemente la muerte, la destrucción. Pero el deseo de Dios es que nosotros podamos tener vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Esto es muy importante mencionarlo. La Biblia nos enseña que no importa cuán bueno tú seas, estamos destituidos de la gloria de Dios. No hay una persona que pueda presentarse con base en sus propios esfuerzos de manera justa delante de Dios. Hay una sola forma en la que podemos presentarnos delante de Dios y ser justos delante de Dios, pero lo vamos a hablar en un momento más. Por lo pronto, déjame decirte de que la Biblia nos condena a todos aquellos que están sin Cristo bajo pecado. Y por cuanto estamos bajo pecado, necesitamos de un redentor en nuestra vida. Déjame hablarte de la segunda parte de la definición del pecado, que dijimos que es errar al blanco. Y esto es también importantísimo, porque Dios tiene y nos creó con un propósito y nos dio una asignación. El que tú estés tomando esta lección el día de hoy es parte de un propósito divino. Dios sabía que un día lo harías. De la misma manera, Él te creó con propósito. La Biblia dice lo siguiente en Efesios capítulo 2, versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Date cuenta que la Biblia dice que Dios ya preparó de antemano buenas obras, buenos trabajos, buenas cosas en nuestra vida para que nosotros podamos andar en esas buenas obras. Colosenses 1:16 dice lo siguiente, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, sean visibles e invisibles, tronos, dominios, principados, potestades. Y dice la Escritura, todo fue creado por medio de él
y para Él. Esto es importante decirlo porque nadie crea algo sin un propósito. Si tú fueras un inventor eh, y tú creas un invento, todo invento y todo lo que es creado tiene que responder a un propósito. Hay una razón por la cual se crean las cosas. Y Dios creó al ser humano con un propósito. Tú pudiste ser un accidente para tus padres, pero tú no fuiste un accidente para Dios. Si vives, si estás aquí y si estás tomando esta clase, es porque Dios planeó de antemano una buena obra, un camino, una asignación para ti. Y cuando recibes a Jesucristo en tu corazón, este propósito comienza a desarrollarse en tu vida. Mira lo que dice Jeremías 1:5, la manera en la que Dios le habla al profeta Jeremías, le dice, antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Qué hermoso saber que aún antes de que estuviéramos en el vientre de nuestra madre, Dios ya nos había conocido. Nosotros somos seres preexistenciales. Dios nos creó antes de formarnos. Y voy a hablarte de eso en algunas de las lecciones más adelante, porque hay una diferencia entre crear y formar. Pero aquí dice que antes de que Jeremías fuese formado en el vientre, Dios ya le había conocido. Y antes que él hubiese nacido, Dios ya lo había santificado y lo había dado por profeta a las naciones. Y yo estoy muy seguro que tú fuiste escogido por Dios desde antes de que estuvieses en el vientre de tu madre. Salmo 139, verso 16, el salmista David dice algo muy similar. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Qué maravilloso, ¿no? ¿No crees? Que Dios haya escrito nuestra historia, nuestro destino, las buenas obras que Él preparó para que nosotros anduviésemos en ella. Pero ese es precisamente el punto. El pecado, cuando nosotros vivimos en pecado, pecado es vivir fuera de la voluntad de Dios, fuera de esa asignación que Dios nos dio. Esto es muy importante porque dijimos que pecado es hacer lo contrario a la voluntad de Dios, pero pecado es errar al blanco. ¿Y qué significa esto? Que esto va mucho más allá de la cuestión moral del pecado. Ciertamente, el mentir, el adulterar, son pecados morales. Pero hay un pecado mucho más grande y es el vivir fuera de Dios. Es el vivir fuera del propósito y asignación divinas para nuestra vida. Hay personas que pueden ir a una iglesia y estar en pecado, y no porque están mintiendo, no porque están robando, sino simplemente porque su enfoque en la vida tiene que ver con todo menos con Dios. Están desentendidos de la vida y el propósito y asignación que Dios asignó o dio para ellos. Así que cuando yo le entrego mi vida al Señor, tengo que asegurarme de que ahora todo lo que tengo y todo lo que soy pueda ser rendido a Dios para yo poder cumplir ese propósito. Y esto me lleva a la tercera verdad. Por cuanto el pecado me separa de Dios, el pecado interrumpe las bendiciones, el pecado eventualmente me lleva a la muerte, me distrae de mi asignación divina, tengo la necesidad de un redentor. Y Cristo muere por nosotros para que nuestro propósito con Dios fuera reconectado, para que nosotros nos pudiéramos reconectar con Dios, pudiéramos volver a ese enlace y a ese propósito divinos. Para poder agradar a Dios, necesitábamos, bajo la ley que Dios le da a un hombre llamado Moisés, vas a aprender de él en las siguientes clases de la misma manera. Necesitábamos observar y cumplir los mandamientos, pero para que la justicia por la fe se manifestara y pudiéramos conocer el amor de Dios, Dios nos da un redentor. Entonces, déjame explicártelo.
Dijimos en la segunda verdad que el pecado interrumpe los planes de Dios en nuestra vida. El pecado nos separa de Dios. Pero para nosotros poder ser reconectados necesitábamos un redentor. La paga del pecado, dijimos, y la Biblia dice, es muerte. Pero entonces imagínate que Cristo viene y muere por nosotros para satisfacer una demanda de justicia divina. Dios sabía muy bien que el hombre no podía ser justificado por las obras de la ley. ¿Cuáles son las obras de la ley? Los 613 mandamientos que Dios le da a este hombre llamado Moisés. Para tú poder presentarte justo delante de Dios, necesitabas cumplir estos 613 mandamientos, lo cual era imposible. Pero esto fue así para que pudiéramos conocer el amor de Dios en este tiempo, cuando Él envía a Jesucristo. Y entonces ahora, por la fe, a los que creemos en Él, podemos ser justificados y presentarnos delante de Dios justos y santos y sin mancha, porque ahora esa separación, ya hay una restauración, una restitución, una vía directa que podemos tener con Dios. Mira lo que dice la Biblia en Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios sabía, Cristo sabía que nosotros no podríamos nunca satisfacer las demandas de Dios. Pero para eso muere Él, para que nosotros ya no tuviéramos que morir y ser condenados a consecuencia del pecado. Y que pudiéramos entonces ahora vivir para Dios. Romanos 6:23 dice, y lo leíamos hace un momento, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto lo declara Romanos 6:23. Así que Cristo es nuestra propiciación. Primera de Juan 5:10 dice, en esto consiste el amor, lo leíamos al inicio, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Qué es la propiciación? La palabra propiciación significa apartar la ira mediante un acto justo y también significa apartar la ira mediante la satisfacción de la justicia que se ha violado. Esta es una de las obras que nuestro Señor hizo en la cruz cuando murió por los pecados de la humanidad. Es prácticamente quitar la ira de Dios del pecador que lo recibe como su Salvador. Entonces Cristo se presenta delante de Dios para que la ira de la condenación y el castigo del pecado, que era sobre todos aquellos que no han recibido este regalo de la justificación, para que este castigo ya no sea sobre nosotros, Cristo muere. Ahora, esto aplica solamente a aquellos que han conocido a Cristo. Quien no conoce a Cristo sigue viviendo bajo la ira de Dios, sigue viviendo bajo la condenación y la maldición del pecado. Por eso es que vas a mirar tanta gente enferma, tanta gente que le va mal. ¿Por qué? Porque no han creído en el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario por ellos. Mira lo que dice la Escritura en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y ojo, que cuando hablamos de todo el mundo, otra vez, hablamos de toda la gente, todos los países, pero de todos aquellos que hemos recibido y creído por la fe en el Señor Jesucristo. Así que la Biblia nos enseña que una vez que entramos en Cristo y pedimos perdón por nuestros pecados y aceptamos el sacrificio de Jesucristo en la cruz por nosotros, a partir de ese momento pasamos de muerte a vida. Ya no estamos más bajo la maldición del pecado. Ojo, que no quiero decir que no estemos bajo las consecuencias del pecado. Cuando una persona peca, el pecado
trae consecuencias, porque recuérdate, aunque ya no vivimos bajo la ley, seguimos observando los principios detrás de esas leyes. Y los principios son eternos, los principios son para nuestra bendición. Así que no estamos más bajo maldición, pero sí tenemos que entender que en muchas ocasiones el pecado traerá consecuencias, como el ejemplo que te daba, si yo decido aventarme del techo de la casa y me aviento, ¿verdad? Sin ningún tipo de protección, pues me voy a lastimar. Entonces la Escritura declara, no peques, busca a Dios, deja de hacer lo malo, entra, vive en tu asignación. Pero si pecaras, tienes que recordar que tenemos un abogado, Jesucristo el justo, y Él ya se ofreció su vida, ofreció su sangre. Él murió en la cruz para que nosotros pudiéramos ser perdonados y aceptados por Dios. ¿No es esto maravilloso? Apropiate, y esta es la cuarta verdad, de este regalo por medio de la fe en Jesucristo. La cuarta verdad es que esta gracia, este regalo, la vida eterna, la salvación, viene como consecuencia de la fe en Jesucristo. La pregunta que mucha gente se hace, bueno, ¿y cómo puedo obtener la salvación? ¿Cómo puedo obtener la vida eterna? ¿Cómo puedo tener esa vida abundante que Dios quiere para mí? La respuesta es sencilla, aceptando por la fe a Jesucristo en tu corazón, arrepintiéndote de tus pecados y creyendo en su acto redentor. La Biblia dice en Juan capítulo 1, verso 11, que Jesús a lo suyo vino y los suyos, hablando los judíos, no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Te das cuenta? La Biblia dice que cuando tú recibes a Cristo, crees en su nombre, Dios, o más bien, en este caso Jesús, nos da un derecho, nos da la potestad de ser hecho hijo de Dios. Aquí hay algo que vale la pena mencionar. La gente dice que todos somos hijos de Dios. Esto no es verdad. Todos somos creación de Dios, pero hijos de Dios son solamente aquellos que por la fe han recibido a Jesucristo en su corazón y creen en su sacrificio y en su nombre, que es sobre todo nombre. Pero esto es muy importante y en las siguientes clases te vas a dar cuenta por qué es, porque esto nos brinda identidad. Tú y yo ya no somos cualquier persona, tú y yo somos hijos de Dios. Y no somos engendrados de sangre, ni voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino que hemos sido engendrados por Dios mismo. Romanos 3:21 es muy interesante. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Esto quiere decir que en el tiempo de Moisés se tenía la ley como lo más importante, pero la ley nos da paso y nos habla acerca de la justicia que vendría a través de Jesucristo. Verso 22 dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. ¿Cómo justifica Dios al gentil, aquel que por sangre no éramos pueblo de Dios? Porque recordemos que el pueblo de Dios, el pueblo de Jehová, era el pueblo de los hebreos. Si tú no eres hebreo, no podías ser parte del pueblo de Dios. Pero entonces viene una justicia que nos convierte en hijos de Dios, y esta es la fe en Jesucristo. Y dice el verso 22, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero ellos son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo
y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Así que hemos sido justificados. ¿Qué significa ser justificado? Dios nos ha hecho merecedores de la vida eterna, merecedores de ser hijos de Dios, merecedores de la bendición de Dios, por este sacrificio que hizo Jesús y que vino a saciar la demanda de justicia que Dios hacía a la humanidad. La salvación es tan cara que solamente podemos obtenerla regalada por gracia. Gracia significa regalo inmerecido. Y esto es lo que dice Efesios capítulo 2, verso 4 al 9. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun y cuando estábamos nosotros muertos en pecados, mira bien, nos dio vida juntamente con Cristo. Y me gusta mucho esta escritura porque dice, por gracia sois salvos. ¿Sabes qué significa esto? Que ahora la salvación, la justicia delante de Dios, no tiene que ver con nuestras obras. Ojo, que las obras tienen que venir como una consecuencia de lo que hemos creído, pero no son el mérito o no son la manera en la que nos acercamos a Dios. Verso 6. Juntamente con Él nos resucitó, nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Verso 8. Porque por gracia eres salvo por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Te das cuenta? Si entendemos esto es lo más importante. Por eso es que yo te dije que estos son las 5 verdades más importantes del Evangelio del Reino. Que ahora por la muerte del Señor Jesucristo podemos acercarnos a Dios, podemos entrar a su presencia, podemos adorarle, podemos hablar con Dios, podemos acercarnos a Dios. Todo eso no era posible bajo la ley. Y mucha gente, y aún en las tradiciones, en las religiones tradicionales, pues se siguen poniendo ciertas reglas. Pensamos que solamente el hombre que está enfrente es el que habla con Dios y al que Dios escucha. No, si tú estás ahora en Cristo, Dios te escucha a ti. Tú has sido resucitado juntamente con Cristo y sentado en lugares celestiales. Y Dios va a mostrar en ti las abundantes riquezas de su gracia. Así que eres salvo por gracia. ¿Qué necesitas hacer para salvar? Simplemente creer. Hechos 3:19 dice lo siguiente. Así que arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Estas palabras las declara el apóstol Pedro y él está predicándole a un grupo de más de 5,000 personas que se convierten porque Pedro les está predicando precisamente esto que yo te estoy hablando. Y entonces la gente dice, bueno, ¿y ahora qué tenemos que hacer? Y entonces aquí Pedro introduce un paso más, introduce un ingrediente más. Arrepiéntete. ¿Qué significa arrepentirnos? Arrepentirnos significa dar media vuelta. Significa reconocer nuestro error y dar media vuelta. Si tú vienes a Cristo, nadie viene a Cristo para seguir con la vida pecaminosa que ha llevado. ¿Por qué? Porque te seguirá llevando a tener las consecuencias negativas que el pecado trae. Pero si ahora estás en Dios y te arrepientes y le pides perdón a Dios de tus pecados, Él te perdona. Él te perdona de los pecados más gruesos que hayas hecho, de las atrocidades más gruesas que hayas hecho. Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. Pero necesitas arrepentirte, necesitas comenzar a dar frutos de justicia y de que has decidido verdaderamente creer en Dios y vivir para Él. Por eso dice la segunda palabra ahí, conviértete. Convertirse es cambiar de parecer, convertirse es cambiar de actitud, cambiar de sentir. Entonces es muy importante porque si vienes delante de Dios y te arrepientes, Él te va a perdonar y van a venir de la presencia del Señor tiempos de refrigerio para tu vida.
Y el quinto y la última verdad en este segundo módulo de las 5 verdades básicas más importantes del Evangelio del Reino de Dios es que para recibir lo que Dios ha hecho, tienes que accionar. ¿Qué significa esto? Primero, es muy importante que a partir de este día, siempre que hables con Dios, lo hagas con tus labios, lo hagas con tu boca. Y si no lo has hecho, posiblemente el día de hoy quieras recibir a Jesucristo en tu corazón como tu Señor y tu Salvador, y esto lo puedes hacer con una declaración de tus labios. La Biblia dice en Romanos 10, versículo 8 al 10, ¿más qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hay mucha gente que dice, yo creo en Dios, pero nunca lo han declarado con sus labios como Señor y Salvador de sus vidas. Por eso dice, confiesa con tu boca que Jesús es el Señor, y cree en tu corazón que Dios le levantó de los muertos y serás salvo. Con el corazón creemos, pero con la boca se confiesa para salvación. Segunda de Corintios 4:13 dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Así que lo primero que tenemos que hacer para recibir este regalo es confesarlo con nuestras bocas. En segundo lugar, es recibirlo en nuestro corazón. Apocalipsis 3:20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El Señor está tocando continuamente a la puerta de nuestro corazón y nos está pidiendo dejarle entrar. Él está tocando la puerta de tu corazón. Ábresela el día de hoy y recíbelo en tu corazón para que puedas tener comunión con Él. Y finalmente, arrepiéntete de tus pecados. Lo veíamos hace un momento. Hechos 2:37 al 39 dice lo siguiente: al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo, porque para ustedes es la promesa y para sus hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Así que en esta hora quiero hacer simplemente un pequeño resumen y terminar invitándote a hacer una oración, si aún no lo has hecho, para que recibas a Jesucristo por la fe en tu corazón. Número 1, la primera verdad es que Dios te ama. El amor de Dios es eterno. La Biblia dice que tanto nos amó Dios que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El máximo muestra de amor de Dios fue su Hijo. La segunda verdad hablamos de que el pecado nos separa de la vida abundante que Dios quiere para nosotros. Tercero, necesitamos un redentor. Cristo es nuestro redentor. Cristo murió por nosotros. En cuarto lugar, nosotros miramos que es importante arrepentirnos, cambiar de rumbo, cambiar de forma de ser y de vivir. Pero finalmente, acéptalo y recíbelo en tu corazón. Haz esta oración conmigo. Padre, en esta hora yo te doy gracias. Y en esta hora te invito a entrar a mi corazón. Te acepto como mi Señor y mi único Salvador. Te pido que me perdones de todos mis pecados. Te pido, Señor, que en este día mi nombre sea escrito en el libro de la vida. Señor, en esta hora abro mi corazón y te recibo. Creo en tu sacrificio en la cruz.
creo que tú moriste por mí y recibo el regalo de la vida eterna. En este día y a partir de hoy, soy y me declaro un hijo de Dios. Que Dios te bendiga. Nos vemos en el siguiente módulo.